Esta ya es la última mesa, pero no por ello menos importante, como el público sabe sobradamente. Y por si el público no lo sabe, tengo el gran honor de poder estar en esta mesa, porque para mí es lo mejor dedicarme a esto. Así que, para empezar, el agradecimiento a las 3 personas que me acompañan, a las que voy a presentar de manera muy breve, porque me gustaría que ellos contaran quiénes son. Entonces, a la derecha del todo tenemos a Alicia Gómez Condado, víctima por el atentado de la calle del Correo, ocurrido en el año 74. A mi inmediata derecha tengo a Juan Carlos Cuervo, hermano de Vicente Cuervo, víctima de la extrema derecha. Y a mi izquierda tengo a Sebastián Nogales, Policía Nacional, también víctima del terrorismo. Y quiero empezar con esta primera pregunta, que contéis vosotros quiénes sois. ¿Puede empezar Alicia, por ejemplo? Esto, sí. Sí, está entendido. Bueno, pues como ha dicho Ana, soy Alicia, soy hija de Francisco Gómez Vaquero. ¿Está encendido? Tiene que poner on hacia arriba. Así, ahora. Como bien ha dicho Ana, yo me llamo Alicia, soy hija de Francisco Gómez Vaquero, el cocinero de la cafetería Rolando, donde ETA el 13 de septiembre de 1974 puso una bomba y él falleció en ese atentado. Que fuera ETA lo supimos muchos más años después, pero bueno. Como digo, era cocinero, completamente ajeno a cualquier acto de violencia. Tenía 30 años cuando falleció, toda la vida por delante, y muchos sueños, como cualquier persona con esa edad, 2 hijas pequeñas, y ahí nos dejó a todos, ETA no reivindicó ese atentado. Si tuvisteis oportunidad antes de ayer de ver el documental de Un viernes y 13 que se proyectó lo primero que se hizo en este curso, explica bastante bien, explica perfectamente cómo fue el atentado, cómo se fraguó, cómo se gestó y cómo se ejecutó. Y cómo nos quedamos algunas de las víctimas, tanto heridos como los familiares de los fallecidos. ETA no lo reivindicó, fue la primera masacre que cometió de manera indiscriminada. En Madrid, el acto terrorista que más fallecidos ha tenido, el segundo en España en todos estos años, por parte de ETA. Y tan solo cuando en el 2018 pues dijeron, bueno, pues hemos sido tontos, esto no ha servido de nada, lo vamos a dejar, reivindicaron ese atentado. Ahí es cuando tuvimos la certeza de quién había sido, porque durante todos estos años se vivió con mucha ignorancia, sin saber exactamente lo que ocurrió ni cómo ocurrió, creyendo que habían sido unos, que habían sido otros, y en ese momento, bueno, pues supimos que habían sido ellos. ¿Cómo se fraguó? No lo hemos sabido realmente con total seguridad hasta el año pasado, con una exposición que se ha hecho con un trabajo de investigación brutal por parte de Ana y por parte de Gaisca Fernández, donde nos lo han puesto a todo ahí plasmado. Las piezas del rompecabezas ya encajaron y ya prácticamente sabemos todo, porque en 50 años nadie vino a decirnos cómo iba esa investigación, qué ocurrió, quién había sido detenido, quién no. Todo iba por prensa y por lo que nosotros pudiéramos intentar investigar. Y esto es en base, o sea, en síntesis, el atentado donde falleció mi padre. Juan Carlos. Hola, buenos días. Bueno, primero, muchas gracias al CIAM por este entorno, de verdad, al memorial y a las 2 directoras, a Ana y a Gemma, ¿no? Me vais a perdonar si hablo nervioso, porque esto es habitual en mí,
pero creo que ya estoy entre amigos porque hemos hablado mucho y nos hemos conocido. Soy hermano de Vicente Cuervo. Me llaman víctima del terrorismo porque soy hermano de él, pero en realidad la víctima es mi hermano, como es lógico. Yo no me considero realmente una víctima. Mi hermano Vicente Cuervo tenía 21 años y fue a protestar contra un mitin no autorizado en Vallecas que se dio el 10 de febrero del 80, domingo, 9 días después del secuestro y del asesinato de Yolanda González. Como esto era una provocación, se había convocado un mitin de Fuerza Nacional del Trabajo y vino Blas Piñar a hablar. Acudieron un montón de militantes de Fuerza Nueva y de afiliados a FNT, cientos de ellos, a Vallecas, y como esto era una provocación, fue prohibido por Juan José Rosón, que era el gobernador civil, después de hablar con el ministro de Interior, Ibáñez Freire. Y yo no sé si es que la convocatoria se la saltaron o es que no llegó a tiempo, o sea, la cancelación de la convocatoria, pero ahí estuvieron. Aquello fue pues un ir y venir de gente corriendo, policía cargando, por supuesto, porque los vecinos protestaban contra este mitin, ¿no? Sobre todo porque ya unos días antes había habido carreras por la avenida Albufera en Vallecas en protesta por el asesinato de Yolanda González, que había también asistido, aunque ella era vasca, vivía en Aluche, pero había asistido, iba a un instituto de Vallecas que se llama Vallecas II, ¿no? Entonces, Vallecas estaba muy concienciada con este tipo de actos. Mi hermano fue a protestar, asistió igualmente con un grupo de amigos y con su novia, eran 4 personas en total, y en una de estas salieron corriendo de una algarabía, se encontraron con un grupo de extrema derecha que les agredió con palos y cadenas, a uno le abrieron la cabeza. Mi hermano corrió en dirección hacia Portazgo, en el metro, en la calle Carlos Martín Álvarez, y a la altura del bar Dones, un individuo le disparó y con resultado de muerte, porque él primero estuvo desangrándose, le llevaron a un sitio que se llama la Casa de Socorro en Madrid, que son sitios del ayuntamiento, no pudieron hacer nada por él y cuando le llevaron al hospital, que todavía se llamaba Residencia Francisco Franco, ahora Hospital Gregorio Marañón en Madrid, él murió desangrado en el camino, ¿no? Y esto es lo que ocurrió. Este es el relato de la muerte de mi hermano. Mi hermano es víctima del terrorismo desde hace solo 2 años, a pesar de que esto fue en 1980. Esto fue en febrero de 2023, el Consejo de Ministros le otorgó la Gran Cruz del Mérito Civil, siendo automáticamente víctima del terrorismo, cosa que nosotros no esperábamos porque no lo sabíamos. Luego contaré cómo hemos llegado a esta situación. Pero esto ha sido gracias al memorial y al trabajo de los historiadores, porque hicieron un informe pedido por el Ministerio del Interior, donde realmente el ministro del Interior en el acta del Congreso al día siguiente dijo que esto era un acto de terrorismo, porque estos grupos campaban a sus anchas en el año 80 y bueno, ya anteriormente y también posteriormente, intentando desestabilizar un sistema. Y efectivamente el 80 fueron los años de plomo de ETA, con lo cual yo estoy con mis compañeros de Covite en apoyo total a ellos, pero quiero reivindicar que esta transición tan modélica que nos han vendido no lo fue, porque realmente sí que hubo también una parte de ultraderecha que intentaba desestabilizar el sistema, igual que ETA, igual que el Grapo o igual que otros grupos, ¿no?
como siempre, de esta manera que se ha dicho ya tanto aquí, de manera vicaria, para poder hacer chantaje al sistema, ¿no? Entonces, esto ocurrió así y hay muchas víctimas de ultraderecha que no son conocidas, porque, lógicamente, en el año 77, que fue la Semana Negra con Arturo Ruiz y luego los abogados de Atocha, que todo el mundo conoce, además de Yolanda González, porque sobre todo estaban reivindicadas por grupos políticos, pero mi hermano era de CNT y la CNT o grupos anarquistas nunca le homenajearon, o sea, nunca intentaron hacer, o sea, que esto se llevara, se difundiera, ¿no? Porque cuando ocurría algo de alguien comunista sí que había una difusión tremenda, porque se hacían funerales y con muchísima gente asistiendo. Al funeral de mi hermano solo asistieron mi tío, o sea, disculpadme, al entierro de mi hermano solo asistieron mi tío y mi padre, escoltados por la policía. Esto pasó así y en el funeral ni siquiera pudo haber un funeral en Vallecas individual, tuvo que compartirlo con otra gente que le tocaba ese día y todo se trató de tapar, ¿vale? Bueno, yo seguiré contando cosas si os parece. Gracias. Buenos días a todos, en especial y dar las gracias al centro. ¿No se oye? Buenos días a todos, dar las gracias al Centro Memorial, a Gaizka, a Mireia y a todos los que componéis, Ana, esta jornada, al Centro Internacional de Antonio Machado. Y yo, a diferencia de mis compañeros, tengo que agradecer que yo sí lo puedo contar. Sus familiares, por desgracia, no lo han podido contar, yo sí lo puedo contar. Bueno, yo hoy no vengo solamente a dar una conferencia o mi testimonio, vengo a compartir algo que forma parte de mi vida desde hace más de 2 décadas y que representa, en cierto modo, el testimonio de tantas otras víctimas del terrorismo. Un testimonio que no es solo personal, sino también colectivo. Hablar del terrorismo es el enfoque de las víctimas, significa poner en primer plano la dimensión humana, la memoria, la dignidad y la justicia. Y permítame que lo haga en primer lugar desde mi propia experiencia. El 6 de julio del 2002, en Pamplona, coincidiendo con el chupinazo de los Sanfermines, mientras desempeñaba funciones de localización e información de acciones previstas de radicales vinculados a ETA, sufrí un atentado brutal. Ese día, miembros del entorno radical nos habían marcado previamente con pintura fosforita, de forma que, sin saberlo, ya estábamos señalados para ser reconocidos por la multitud violenta que iban a movilizar. En un momento determinado, por la calle Jarauta, perpendicular al ayuntamiento, salieron alrededor de 200 radicales perfectamente organizados, en formación militar, desde los locales que ellos utilizaban. Tenían un propósito muy claro, que era desplegar banderas, lanzar eslóganes y dar visibilidad internacional a su causa armada precisamente en unas fiestas que atraen a medios de comunicación de todo el mundo. Y si un policía resultaba muerto aquel día, el impacto era mayor para ellos. Cuando intentamos proceder a identificar a alguno de los participantes, la muchedumbre se nos echó literalmente encima. A mí personalmente me agredieron entre 8 y 10 personas, me golpearon con barras de acero y todo tipo de elementos que portaban por todo el cuerpo. Sufrí fracturas y fisuras múltiples que necesitaron casi 600 días de recuperación médica. Estuve en coma y fui asistido en la UBI móvil y evacuado por mis compañeros los antidisturbios. De lo que ocurrió después solamente fui consciente al despertar en el hospital por relatos de mis propios compañeros. Al día de hoy continúo arrastrando secuelas físicas, pero también hay otro tipo de secuelas, las que deja la falta de justicia y reconocimiento institucional. El Ayuntamiento de Pamplona jamás reconoció el servicio prestado por quienes, como yo, defendíamos la libertad y el orden democrático aquel día. Y en el ámbito judicial,
ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Superior de Justicia de Navarra reconocieron lo que la policía había acreditado. Las pruebas, vídeos y grabaciones fueron declaradas nulas por no haberse garantizado supuestamente la cadena de custodia. El tribunal acabó considerando que los agresores estaban en otro lugar y dio más valor a sus declaraciones que a los de los policías actuantes. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dejó por escrito que algo gravemente le había ocurrido aquel día al policía 77-199 que se encontraba de servicio, a mí. Pero no hubo culpables, no los hubo y muy probablemente nunca los habrá. Yo mismo reconocía un número determinado de agresores, aún así quedaron impunes. Podría quedarme con esta amargura, pero elegí otra vida y fue implicarme de lleno al trabajo asociativo. Hoy soy el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Desde esta responsabilidad intento que ninguna víctima se sienta tan sola, tan desamparada como me sentí yo en determinados momentos. Acompañar a las víctimas en su proceso personal, legal y social, defender el cumplimiento del reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León, promover actos de memoria, de pedagogía social y de reivindicaciones de derecho. Les aseguro que dar testimonio, como lo están haciendo mis compañeros, y yo lo estoy haciendo aquí también, no es sencillo. Te revuelve cosas por dentro, pero es imprescindible, porque el relato de las víctimas debe prevalecer sobre el relato de quienes justifican, niegan o blanquean el terror, porque el silencio de las víctimas sería la victoria definitiva de los terroristas. En Castilla y León, como en el resto de España, existen leyes específicas que reconocen estos derechos, pero su cumplimiento no siempre es automático. Por eso es fundamental la labor de las asociaciones de víctimas que mantienen viva su voz, su relato y su demanda. Frente al terror, la sociedad tiene una responsabilidad compartida, no mirar hacia otro lado, no asumir el relato de los victimarios como si fuera el único posible, no justificar el uso de la violencia por ninguna causa. Memoria, dignidad, justicia y verdad no son solo palabras, son principios que sostienen nuestra convivencia democrática. Como sociedad, nos quedan tareas pendientes. Como sociedad nos quedan tareas pendientes. Fortalecer la memoria democrática, especialmente entre las nuevas generaciones. Lograr un reconocimiento más firme y duradero que no dependa de coyunturas políticas. Cubrir las necesidades laborales, sociales, de bienestar, tales como residencias, viviendas económicas, educativas, formativas, agravios existentes entre víctimas, dependiendo del lugar donde residan, etc. Solicitamos una discriminación que sea positiva en todos los ámbitos de la Administración estatal, autonómica y municipal, hacia todo lo que representa este grupo de personas que forman los cimientos de la democracia de nuestro país. Asegurar que sea realmente efectiva y que el olvido no se convierta en costumbre. Atender las secuelas físicas y psicológicas de las víctimas de forma continua, no solo inmediata. Hoy les hablo como Sebastián Nogales, pero también como representante de muchas otras personas que sufrieron como yo o más que yo. Las víctimas del terrorismo no queremos compasión, queremos respeto, dignidad, justicia y memoria. Y queremos que nuestro testimonio sirva para algo, para que nunca más nadie tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Y termino con una reflexión, que pueda parecer sencilla, pero no lo es. Las víctimas del terrorismo son testigos incómodos de lo peor y de lo mejor del ser humano. Han conocido el horror, pero también la solidaridad. Han sufrido el olvido, pero también el reconocimiento. Nuestra obligación como ciudadanos y como instituciones es acompañarlas en su camino, escucharlas, defenderlas y garantizar que su testimonio se mantenga vivo. No por compasión, sino por un compromiso. Y no por pasado, sino por futuro. Y yo creo que el habérmelo traído un poquito escrito me pone un poco en orden mis ideas también, porque las emociones a veces nos hacen saltar para atrás y para adelante, y traerlo un poco formado me da esa estabilidad también a mí. Gracias.
Genial, muchísimas gracias, Sebastián. Me gustaría preguntaros a Alicia y a Juan Carlos. Alicia, has mencionado, ¿no? Es tu padre el que se ha asesinado en la calle del Correo en el año 74. Tu padre era el cocinero de esa cafetería-restaurante y tú tenías en ese momento 4 años. No sé si nos puedes contar, claro, eras muy pequeña, por tanto es probable que tengas pocos recuerdos sobre él, pero no sé si puedes hablarnos de quién era tu padre, ¿no? Antes de que quedes solo como una víctima del terrorismo. ¿Quién era Francisco Gómez Vaquero? Sí, realmente yo recuerdos como tal no tengo. Tengo algún flash, tengo situaciones, una situación concreta de que me coge, que me da agua, que, bueno, algún flash. Todo lo que sé es por lo que ha contado mi familia, lo que ha contado mi madre, lo que ha contado mi abuela y amigos a lo largo de todos estos años. Mi padre se hizo cocinero, nació en Madrid, él era de Madrid, una familia muy pobre, muy humilde, de Carabanchel. Se hizo cocinero en la Mili, le tocó en la Mili estar en cocinas, le gustó y a partir de ahí dijo, pues va a ser mi profesión. Y fue saltando de restaurante a restaurante hasta que llegó a ser jefe de cocina aquí en Rolaldo. Le gustaba muchísimo. Le gustaba mucho ser cocinero, lo hacía bien. Tampoco lo recuerdo, porque en casa tampoco cocinaba, pero bueno, no debía ser mal cocinero. Era muy familiar, era muy niñero, le encantaban los niños. Uno de sus sueños era tener familia numerosa. No llegó, se quedó con dos crías, que bueno, en esos años nos disfrutó. Soñaba con tener un restaurante, siempre mi madre lo dice, su idea era tener un restaurante, tampoco llegó. Era muy familiar, estaba muy enmadrado, dice mi madre que estaba muy enmadrado. No sé exactamente cómo describirlo en rasgos generales, porque lo que más me cuentan son situaciones concretas de comportamiento de él o de palabras de él. Sé que le gustaba mucho Madrid, conocía muy bien Madrid, conocía cosas que no se deberían conocer, como algún casino de estos que no se podía entrar porque estaba prohibido y demás. Tenía muchos amigos y estaba muy contento donde trabajaba. El restaurante, lo dice muy bien el documental, todos los empleados eran como una familia, se llevaban muy bien. Mi padre venía de trabajar en Burgos, su anterior trabajo, se trajo al pinche de cocina, un crío con 16 años, se lo trajo de ahí de Burgos, sobrevivió, pero todos, el camarero con el gerente, que era el dueño, que de allí, eran como una familia, se llevaban muy bien. Y aquello hizo, aparte de truncar tantas vidas y tantas familias, hizo que nunca más volvieran a verse, a encontrarse, a saber nada los unos de los otros. Y poco más te puedo contar de él. Le imagino más en un futuro, más que en el pasado. El futuro de cómo le hubiera gustado ver a mis hijos. Él quería varones, había tenido 2 niñas y le gustaban el varón. Yo tengo 2, entonces cómo hubiera disfrutado con muchas cosas, con lo bueno y con lo malo. Entonces, simplemente una persona ajena a cualquier tipo de violencia, por supuesto, pero de política. No estaba de acuerdo, evidentemente, con el régimen que entonces todavía había. Pensaba que eso se iba a acabar y soñaba con que eso se fuera a acabar. Es lo poco que puedo saber también de lo que opinaba él de política. Y es que 30 años, en el año 74, es que era un crío. Tenía hijos y tal, porque entonces se tenía todo muy joven, pero no dejaba de ser un niño. Y poco más puedo contar. Juan Carlos, no sé si también nos puedes hablar de cómo era tu hermano Vicente, que también estaba en plenísima juventud. Alicia, me gusta mucho
cuando has dicho cómo pensarías que sería ahora, ¿no? Bueno, vale, es que es lo que quiero evitar siempre. Bueno, yo fabulo con la vida de mi hermano. A ver, Vicente tenía 21 años, era un chico pues bastante inteligente, era muy guapo, era más guapo que yo, así que imaginaros todo lo guapo que podría ser, ¿no? Vicente había estudiado FP electrónica, en aquellos tiempos era la FP primer grado, segundo grado, y luego hizo la maestría industrial en la escuela de ingeniería esta que hay en Embajadores, en Madrid. Entonces él pues, llegó a tener una formación importante en electrónica y con los primeros informáticas y este tipo de cosas, ¿no? Era una persona muy inquieta culturalmente hablando. Él trabajaba en Telefunken y allí, yo supongo que fue en la escuela de embajadores donde encontró a compañeros de CNT, pero en la escuela, en la fábrica de Telefunken, donde él trabajaba haciendo o diseñando los circuitos para las famosas televisiones y tal, que estaba en la calle Antonio López, en la parte baja de Carabanchel. Él tuvo una actividad sindical y, bueno, la CNT no tenía representación en los comités de empresa, pero sí que él era una especie de enlace sindical, ¿no? Aunque esa figura como tal no se puede decir, ¿no?, que fuera de CNT, ¿no? Además, la CNT había sufrido unos meses anteriores, en el final del 79, la escisión de CGT, y estaban también un poco perdidos en general, ¿no? Pero bueno, él siguió en CNT. Y Vicente tenía una importante actividad cultural de la contracultura madrileña, ¿no?, que fue todo el caldo de cultivo para la movida madrileña de los 80. Entonces él hacía fanzines que luego vendían en el Rastro, tocaba la guitarra, era mucho éxito realmente, ¿no? Una persona de mucho éxito en general. También llegó a escribir en El Ajo Blanco, en Hermano Lobo le publicaron alguna cosa, hacía algunos poemas, en los cuales conservo alguno, estaba en la contracultura madrileña, hacía algún cartel de Caca de Luz, que fue luego... o sea que, pues él hablaba de toda esta contracultura y vivía cerca del Rastro porque se fue muy joven a vivir con su novia, ¿no?, que fue todo un drama familiar, porque además se fueron a vivir, ¿no? Y el padre de ella era policía municipal y, bueno, y aquello fue un problema muy gordo, ¿no?, el que se fueran a vivir juntos sin casarse y con 20 años, ¿no? Entonces Vicente era así, era muy bromista. Vicente es el mayor de 4 hermanos, yo soy el menor. Yo tenía 13 años cuando asesinaron a mi hermano. Y yo lo que recuerdo de cuando éramos pequeños es que mi hermano era un bromista incansable que nos hacía muchas, es que no sé, nos levantaba temprano un sábado y nos ponía, y cuando íbamos bajando por la escalera mi madre decía, ¿dónde vais? Vamos al colegio porque nos ha dicho vamos al colegio. Y bueno, o sea, mi hermano nos engañaba, íbamos todos desfilando, ¿no? O sea, en casa había un póster de Jesucristo Superstar, cuando aquello fue una revolución también, aquella película, al lado de otro del Che Guevara, al lado de otros de Triana y de los Beatles. O sea, este era mi hermano, ¿no? Un chaval de su época, comprometido políticamente y culturalmente, con mucha vida por delante
y por eso hablo de esa fabulación, ¿no? De hecho, hicimos un homenaje hace poco, en febrero, en el 45 aniversario, y el texto que yo escribí, que leyó mi hermano mayor ahora, no fue contando el relato, que yo entendía que todo el mundo sabía a lo que venía, ¿no? Sino fue un texto de una fabulación sobre su vida, de cómo sería él, sus hijos, y cómo seguiría bromeando, y cómo seguiría... Bueno, esto es lo que puedo contar. Juan Carlos. Sebastián, en tu caso, y como ya has dicho antes, claro, tú eres un herido, has sobrevivido pues, a esa violencia terrorista. Quería preguntarte, sí, claro, eres Policía Nacional también, ¿en qué momento, claro, en una situación como la que había, ¿por qué el Sebastián joven se decide a ser policía? ¿No? ¿Y cómo era ese Sebastián, ¿no? que se lanza con valentía para ser Policía Nacional? Hola. Bueno, yo te tengo que reconocer que yo me lanzo a ser Policía Nacional después de trabajar. Yo soy el tercero de 6 hermanos, todos chicos. Y como bien le decía a mi madre, qué suerte has tenido. De los 6 chicos somos 4 policías. Entonces, bueno, yo me tocó coger ese papel también, ¿no? Hubo un momento que siendo joven, yo me casé muy joven, con 20 años, y bueno, trabajando y preparándome la oposición, pues la aprobé. Yo vivía en Tarragona, en un pueblo que se llama Calafell, y teniendo una carga hipotecaria, una hija y casado, ¿no? Pues decido optar por este camino. Y bueno, cuando apruebas, después de prepararte bastante duro, pues por primera vez visito la escuela de Ávila. Allí conozco el frío de Ávila y el estar distanciado de tu familia, porque al final, en aquella época, pues eso, el ir a visitar a tu familia, pues cada 15 días me pegaba una escapada cada vez que podía, o dependiendo del tiempo más. Hoy en día, como les digo a mis compañeros, me siento orgulloso porque tampoco lo habré hecho tan mal, porque mi hija también ha seguido la continuidad de su padre, de sus tíos y de mi familia, es tercera generación ya de policía. Después de haber estudiado, porque mi hija nunca tuvo en la mente ser policía, pero después de haber estudiado educación social, de haber trabajado en centro de menores tutelados, sacó también su carrera de psicología, optó por prepararse para la policía, porque es lo que había vivido en casa, con sus tíos, con su padre, y se formó y hoy en día está también trabajando en Madrid, en la Brigada de Extranjería, en la Comisaría General de Extranjería, en algo que os he explicado anteriormente, que yo como padre desconozco porque mi labor fue al frente, trabajaba en labores de información, y ella está en una comisaría general pues tratando temas tan delicados como la trata de seres humanos, la esclavitud laboral y sexual, que parece mentira que en el siglo XXI siga existiendo esto. Y nada, y mi proyección fue esa, el hacer cosas realmente por los demás. Y es a fecha de hoy también lo que sigo haciendo. O sea, coger el testigo del presidente que falleció, Juan José Aliste, al final es como todo, o hay alguien que continúa al frente de las asociaciones, o si nosotros no seguimos luchando por el recuerdo, la memoria de todos nuestros compañeros heridos, asesinados, huérfanos y demás, pues es otra función. A veces parece una reivindicación continua el recordar la memoria de mis compañeros en términos generales, porque dentro de mi asociación tenemos víctimas de todo tipo de terrorismo. Tenemos del Grapo, de ETA, del yihadismo. Tenemos una gran labor por delante y como he dicho ahí, a veces somos incómodos para la clase política, aunque de cara a la opinión pública se digan otras cosas.
Se digan que no están con nosotros, aunque nosotros les recordemos continuamente que no necesitamos esa foto puntual, sino que realmente necesitamos una serie de reconocimientos más personales, porque, como bien saben tanto Alicia como Juan Carlos, hay una trastienda detrás de todo esto. Hay personas que tienen necesidades, hayan sido o no hayan sido indemnizadas económicamente, que a veces nos pensamos que la indemnización lo es todo, pero hay huérfanos que, como consecuencia de los asesinatos de sus padres, de haber resultado heridos sus padres, de haber sido mutilados, secuestrados y todo, hay una trastienda. Y es que esa trastienda no les ha llevado, por ejemplo, a tener una formación académica como tiene que ser, les ha costado hacer una vida social normal, les ha costado estar donde tienen que estar. Y eso es lo que nosotros demandamos. Yo, como presidente de la asociación, es lo que le demando a las administraciones públicas, tanto a la estatal como a la autonómica. Entonces, sigo siendo un poco sindicalista. Cuando estuve en la policía algo hice, y aquí parece que la reivindicación, la memoria, la dignidad y lo que tenemos por detrás tiene que seguir siendo todavía una lucha, no solo mía, sino de Alicia, que se ha incorporado hace muy poco. Juan Carlos también me dice que se ha incorporado a esta función hace 5 años, más o menos, a ir a colegios, a dar testimonios, y que se le recuerden a su padre, a su hermano, es una labor. Y yo sé que esto pasa factura emocional, porque cuando vas a una universidad y das tu testimonio, vas a un colegio, a un instituto y das tu testimonio y no lo explicas, te metes en el papel de explicarlo, te causa un daño interno. ¿Vale? El desahogo está bien para los que los escucháis, cómo ha sido todo esto, pero el daño que llevas dentro es remover conciencias, tú mismo recordar ese momento, para que realmente llegue al público. Si lo contamos como en un momento determinado, de hecho yo lo leo y tal, para ordenarme las cosas, pues parece que pasa por alto. Pero si yo lo recuerdo en el tema del atentado mío, que cuando fui por primera vez a la Audiencia Nacional y me presenté solo en la Audiencia Nacional, y cuando entro en la Audiencia Nacional cojo el ascensor y coincido con dos de mis agresores en el ascensor, 2 de mis agresores y su abogado, y yo entro en ese mismo ascensor, a la 5ª planta, si no me equivoco, y veo la indiferencia, o sea, no sabían ni quién era yo en ese momento, o sea, les importaba poco. Ellos atentaron contra la vida de un policía, les daba igual. Iban hablando de la estrategia que iban a utilizar arriba. Entonces yo me di cuenta de que realmente les éramos indiferentes para eso. Y que cuando llegas arriba a la Audiencia Nacional, no te dan la cobertura a nadie. Directamente el tribunal se inhibe, no sé si entendéis lo que es inhibirse en funciones, y mandarlo otra vez a Pamplona, o sea, a la Audiencia Nacional, por una mala instrucción, porque a veces existen las malas instrucciones, y en aquella época la instrucción la hizo el juez Baltasar Garzón, que realmente fue muy notorio, pero también era notorio de que realmente cuando llegaba muchas cosas al tribunal que iba penal, que lo iba a juzgar, pues habían defectos de formas que rápidamente todos los abogados de los malos entendían de que realmente era penoso, y por defecto de formas pues nos lo echaban para atrás y las consecuencias las mandábamos nosotros. Pero ahí no acaba todo, porque yo cuando llegué a Pamplona, después de otros años, el abogado de la policía que nos iba a defender a mí y a otros compañeros, cuando me presenté por primera vez en una reunión, no sabía ni quién era yo. Y me iba a defender en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y pasó lo mismo. Nos pusieron unos biombos para que no nos vieran los malos, pero cuando estuvimos dentro, lo que he dicho anteriormente, dimos nuestro relato, las pruebas no se dieron por válidas, porque no reunían la custodia procesal penal, y bueno, se quedaron absueltos. El testimonio de los policías no valió para nada, prevaleció el de ellos, que dijeron que estuvieron en otro sitio, no allí. Perdona que me estoy extendiendo, pero quiero resumirlo un poquitín. La cuestión es que la pregunta que me he hecho siempre es que ¿habría algún juez que hubiese sido capaz de poner en libertad a una persona que ha sido grabada
e intentando acabar con la vida. Si yo hubiese muerto, o sea, la pregunta me hago, si yo hubiese muerto ese día, ¿el tribunal hubiese dado por válido esa prueba? Esa es la pregunta que me hago. Pero como el tribunal vio que realmente estaba vivo, no reunía las diligencias, no reunía el requisito. En Barcelona hubo unos chicos, por llamarlos de alguna manera, porque fueron asesinos, que apalearon y mataron a una persona en un cajero automático. Y un tribunal dio por válido las grabaciones de esa cámara en ese momento determinado. En cambio, la agresión brutal que yo sufrí no se dieron por válida. No hubo un juicio, quedaron indultados. El juez dijo que algo muy grave le sucedió al policía 77-199, pero que no se podía determinar la causa de tal agresión sufrida ese día. Nada más. Muchas gracias. Ya que has mencionado este tema, efectivamente es significativo que en los 3 casos, y además no ha sido algo hecho a propósito, ninguno habéis tenido un juicio y habéis, tenéis esa justicia, ese derecho a que haya una sentencia con respecto a la muerte, al asesinato de vuestros familiares y en el caso de Sebastián en cuanto a la paliza que te dieron. No sé si podéis también hablar sobre este tema de las instituciones, de no haber tenido una sentencia, también pues el conocimiento que tuvisteis de la investigación o no, si hubo algún tipo de conocimiento, el respaldo que ha habido en ese sentido por parte de instancias como la Judicatura. Bueno, pues efectivamente nosotros no hemos sido resarcidos jurídicamente. Los autores del atentado fueron amnistiados con la Ley de Amnistía de 1977. Sí se detuvo a la autora intelectual que planeó y gestó el atentado aquí en Madrid, pero salió, en el año 77 salió. Los autores materiales pudieron salir a Francia. Se les intentó extraditar, no, Francia no los devolvió y siguen viviendo allí, siguen vivos, sus vidas, incluso con unas carreras profesionales importantes y socialmente, pues nada, teniendo una vida, me imagino, normal, con hijos, con nietos. Probablemente sin ningún peso a la espalda, sin ningún remordimiento, sin ningún problema de conciencia y así seguirá siendo, jamás han pedido perdón. Y no creo que lo hagan, también me da igual, sinceramente, a estas alturas. Con lo cual hemos estado viendo durante todo este tiempo la impunidad en la que han vivido nuestros verdugos. Y lo que preguntas de si nos han ido diciendo cómo iba o nos fueron contando, jamás. Nadie llamó a nuestra puerta y por lo que yo he sabido después, a nadie de ese atentado. Me imagino que los heridos policías, si han tenido por su trabajo, tendrían acceso al sumario o a ver cómo iban las investigaciones, que no hubo un gran impulso en investigar aquel atentado. Era el año 74, Franco estaba todavía vivo, pero dando sus últimas coletadas. Fue el primer atentado masivo que yo creo que también les vino, que no supieron por dónde les vino y no sabían por dónde tirar. Bueno, el caso, pero que nadie vino, oye, mira, hemos detenido a Eva Forés, hemos detenido a tal, creemos que ha sido ETA, luego no, creemos que han sido los comunistas, no, creemos que ha sido la ultraderecha, por todo este tipo de cosas, no. Eso nosotros con los años, por lo que se podía ir leyendo en prensa o por lo que te podían contar, nos íbamos haciendo una idea.
y unas creencias de lo que había ocurrido y de quién realmente eran los culpables. Y en una época pensamos que habían sido unos, en otra época pensamos que habían sido otros, porque nunca nadie. Con los años, mi madre, cuando se hace la ley en el 99 para el apoyo a las víctimas de terrorismo, mi madre sí tiene un impulso de querer ver sumario o ver algo, pero nunca llegó por ningún medio llegó a nada. Y ella ya era más casi por curiosidad que por una necesidad de saber, porque creímos en ese momento, lo digo, nos barrieron debajo de la alfombra y pensamos que era el sitio natural donde debíamos estar. Era un atentado silenciado y así tenía que seguir, no se podía ni se debía hablar, ni de una manera personal, con amigos, con familia, yo con mi propia hermana. Bueno, pues nos había ocurrido y tú piensas, pues la vida está mal fabricada y a mí me ha tocado más defectuosa de lo normal. Claro, llega un momento donde conozco a personas y se ponen delante de mi vida en personas donde dicen, no, es que puedes hablar, y es que nosotros nos acordamos, y es que llega un libro, llega una exposición, llega un documental, y viene a decir, sabemos lo que pasó y no lo hemos olvidado. Y yo digo, ahí va, pues realmente hay gente que se acuerda y hay gente que lo está hablando. A lo mejor yo también lo puedo hablar y a lo mejor también tengo el derecho y en momento me he sentido incluso con el deber de contarlo, un deber moral que a lo mejor, digo, tengo esta deuda a lo mejor yo con mi padre, el que se sepa, que no se olvide la causa de su muerte, una causa por la que yo solo he sentido rabia, odio, y que no la he entendido nunca, nos ha sido completamente siempre tan ajena que lo único que podía ser es, aparte por supuesto de la pena y la tristeza de ver, como tú bien has dicho, Juan Carlos, las víctimas son ellos son los que perdieron. Nosotros aquí estamos con nuestra mochila, pero ellos son los que perdieron. Y dices, pues que no se olvide, que tengo ese deber y como yo, pues lo tiene la sociedad y lo tienen las instituciones y lo tiene mi vecino y lo tenemos todos de que realmente la memoria hoy creo que es reparadora, y más nosotros que no hemos tenido un culpable ahí puesto y le han condenado a la pena que fuera, cárcel, X años, pero ahí podíamos decir, bueno, pues vale, pues esta es la justicia, ha habido justicia y descansamos. En ninguno de nosotros, como tantos, no lo hemos tenido. Y ahora me doy cuenta, yo en mi caso 50 años después, y porque me habéis abierto los ojos, de que hay ese deber moral para con las víctimas. Y yo, que realmente soy víctima, pero no lo considero así, no es una palabra que me guste, creo que seguimos teniendo ese deber moral. Y mientras podamos, mientras no nos haga excesivamente daño, a mí hoy estas cosas no me abren una herida. El dar mi testimonio en colegios y demás, hasta hoy, a mí no me ha abierto una herida. Me la reconoce y le da nombre. Y me repara. Y es verdad que hay momentos en que lloro más de la cuenta, pero creo que es sanador, en el fondo es sanador. Para mí, yo creo que muchas veces pienso, soy egoísta y lo hago por mi propio bien, por mi propio beneficio, porque me estoy sintiendo bien. Estoy sintiendo que lo que no es que haya callado y lo tuviera dentro, no, porque yo creía que no debía de hablar de ello. ¿Para qué? No era la primera huérfana ni la última, no por este motivo. ¿Cuántos niños se quedan sin padre por un accidente de coche?
por una enfermedad. Y somos huérfanos iguales. Y el dolor y la pena de vivir sin esa figura paterna y sin llegar a tener recuerdos de mi padre, que me duele mucho no tener recuerdos, no llegar a echarle de menos. No le echo de menos en el sentido de que no le conocí, echo de menos la vida que podía haber tenido con él y la vida que podía haber tenido mi madre y su madre. Y todo eso, pues ahora de repente digo, jolín, es que me hace bien sacarlo. Y a veces pienso, soy egoísta. Pues a lo mejor sí que lo soy y lo hago un poco por mí. No lo sé, en ese sentido no lo sé. Pero creo que esa memoria es un deber moral, una memoria real, una memoria no desvirtuada, porque también me estoy dando cuenta en este tiempo que es muy fácil cambiar el relato. Es muy fácil que llegue un tonto a 4 tontos y les diga 2 cosas y se lo crean. Y más cuando esas cosas surgen de la violencia y pueden llevar a violencia, y los tontos son los violentos. Y me da miedo que ese relato se desvirtúe, y me da miedo, nunca había llegado a pensar que a las víctimas se las pudiera convertir en verdugos. Hoy creo que puede llegar a ocurrir, y no es tan difícil, no es tan difícil, que cambie el relato, se desvirtúe de tal manera que al final los verdugos seamos nosotros, seamos los malos. Y es algo que no debería nunca quedar ninguna duda. Quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los verdugos en cualquiera de los casos. Bueno, hay una cosa que no me gustaría dejar de contar, y es cómo he llegado hasta aquí. Pero voy a tratar de responderte respecto al tema judicial, ¿no?, que has preguntado. Pero de verdad no quiero que luego se me pase o en otro momento, y yo con eso estaría contento, ¿no?, de cómo he llegado hasta aquí. Pero, bueno, mi hermano fue asesinado en un contexto como en tantos otros, donde las bandas de Fuerza Nueva, Guerrilleros de Cristo Rey o incluso hasta AAA, que podrían estar instigando en Madrid, actuaban, pues, como siempre, arropados por una multitud en alguna manifestación. Caso de Pajuelo, o caso de, yo no sé, un montón de casos así, o Arturo Ruiz, o bueno. Y claro, esto lo que hace es que muchos de estos crímenes son impunes. Son impunes porque eran muy complicados de investigar, o porque las investigaciones en aquellos momentos, por otras circunstancias políticas o no sé por qué, se dejaban de lado. De hecho, la investigación cuando mi hermano murió, mi padre sufría llamadas de os vamos a matar. Mi padre ni era rojo ni era nada, era un pobre hombre que vino a Madrid a trabajar. Os vamos a matar, rojos de mierda, de los hijos que os quedan. Esto suena, ¿verdad?, ¿no?, a la gente de ETA. Es que, los terroristas operan de la misma manera. Da igual. Y mi padre tuvo muchísimo miedo. Tanto miedo que el procedimiento que se hizo de oficio, como Edano, con el que he hablado, pero que no se acuerda de nada, el abogado me refiero, ¿no? Al final tuvo muy poco recorrido. Tuvo un recorrido de que en julio acabaron las diligencias y acabó todo. Y yo me he enterado de todo esto por el proceso que luego os quiero contar, porque encontramos el sumario en la audiencia provincial, aunque lo instruyó el juzgado de instrucción número 18, y la verdad es que lo encontramos, de verdad, muchas, esas que tengo que agradecer al memorial, en la figura de Gaizka, tanto que hemos encontrado sobre esto, que no sabíamos nada. Cuando yo recibía un mensaje, es el sumario 67/80, o sea, cosas así, ¿no? Y al final encontramos un sumario capado de 20 páginas, sin la información importante, simplemente
abrimos diligencia, bajamos, pero no estaban las diligencias. Pedimos no sé qué, pues 20 páginas solamente de sumario. O sea, esto es lo que hemos encontrado. Luego hemos encontrado unas diligencias policiales a través de una amiga policía que ha sido muy amable también, pero que ya tienen nombres y apellidos y cosas, pero que es bueno, complicado. A ver, el procedimiento, lógicamente, de justicia 45 años después. Esto está prescrito, eso lo sabemos todos, pero sí que yo he buscado el derecho a la verdad y ayer comentábamos por la noche con vosotros, ¿no? Me parece, Chema, ¿no? Por el tema del derecho a la verdad. Y, a ver, yo en estos momentos es que con tan poco tiempo de recorrido en esto, yo no estoy pensando en que nadie se siente en un banquillo o ni siquiera señala a nadie, pero sí que saber la verdad de lo que pasó. Porque claro, cuando yo leo diligencias y veo que hay testigos que desde la ventana vieron como un individuo dispara a mi hermano a bocajarro, yo quiero saber un poco más, ¿no? Y si puedo saber quién ha sido, pues está bien. Pero no sé si tengo miedo de eso también. Y esto también lo puedo decir ahora. No sé si tengo miedo de saber quién ha sido, ¿no? No sé si ese señor que era de mediana edad vive o es un alegre viejecito con nietos, o yo no lo sé. Entonces, tampoco sé si eso lo quiero saber, pero sí quiero saber el relato fidedigno de cómo pasó, ¿no? Porque yo he ido construyéndolo en estos pocos años, ¿no? Y claro, la justicia, bueno, pues yo me afilié a COVID, o sea, me asocié a COVID. La importancia del asociacionismo es impresionante. O sea, lo ha expresado muy bien Sebastián, y de verdad que nos ha ayudado a todos a encontrarnos con compañeros y con gente que ha vivido una situación parecida y que desde luego es bueno, de los que yo me siento orgullosísimo. Y muchas veces, como os he comentado a algunos, hasta un poco impostor en esto, ¿no? Por el sufrimiento que veo en la gente que ha perdido lo que ha perdido y de la forma que lo ha perdido, ¿no? Porque yo al fin y al cabo he tenido una vida digna, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso siempre digo que no soy la víctima, que a quien tenemos que recordar es a Vicente, ¿no? A lo que iba, Antonio María Recio, que es el abogado de Covite, entabla una buena relación con él, con la cual me ha ayudado un montón a llevar también judicialmente esto. Y él me dijo, Juan Carlos, un poco por ti, ¿no quieres poner una denuncia a la Audiencia Nacional? Porque tu hermano es víctima del terrorismo desde 2023. A propósito, es la víctima 1454. Desde que contabilizamos en España las víctimas del terrorismo, ¿no? Y digo, pues eso también un poco la idea. Luego ha habido unas posteriores, ¿no? En lo de Israel también hay víctimas del terrorismo españolas, ¿no? Y hay algunas más, ¿no? Pero, bueno, me dijo esto Antonio, pues no lo he planteado. Dijo, mira, vamos a coger toda la documentación que ya has ido encontrando y todo lo que tienes y lo vamos a presentar a la Audiencia Nacional y tú vas a presentar una denuncia. Y el 11 de diciembre de 2023, yo solo acudí a la Audiencia Nacional y presenté una denuncia por el asesinato de mi hermano en honor a mis padres. Y esto está ahí, en la Audiencia Nacional. De momento, pues bueno, la Audiencia Nacional bastante líos tienen, ¿no? Como para ocuparse de un crimen del 80, ¿no? Pero, bueno, la fiscal de Derechos Humanos también me ha dicho que era importante que yo tuviera un relato verdadero. Memoria, pues mirad, el Estado ha reconocido a mi hermano, la Comunidad de Madrid ha reconocido a mi hermano, aunque dice que va a hacer un acto, no sé cuándo lo hará, pero bueno. El Ayuntamiento ha dicho que va a poner una placa, vale, me lo dijo en mayo de 2023, la pondrá. Hemos conseguido que la Junta de Distrito reconozca el asesinato de mi hermano en un pleno donde se consiguió que
que pudiéramos darle nombre a un parquecito que no tiene nombre, que son 3 terraplenes, pero bueno, y que pudiera llevar el nombre de mi hermano, ¿no? Entonces yo en memoria me siento, y sobre todo en memoria por los compañeros que tengo, ¿no? Y por vosotros, porque estamos aquí recordando a Vicente, que no lo olvidemos, que no soy yo, que aunque yo hablo aquí es Vicente, ¿no? Vicente como tantos otros, ¿no? Y como el atentado que sufrió Sebastián o el padre de Alicia, es que de verdad son los importantes, ¿no? Bueno, este es en el proceso judicial en el que yo estoy, que no sé si vamos a conseguir algo, pero bueno, os lo cuento porque todavía hay alguna esperanza, ¿no?, en conocer la verdad, ¿no? La verdad para poder otorgarle dignidad, ¿no?, a la víctima, ¿no? Es que es lo que tú estabas diciendo. Vale, bueno, y nada, luego si hay tiempo solamente quiero contar cómo estoy aquí, pero... Vale, pues y voy a intentar ser muy rápido. Mi hijo hace 5 años escribió un artículo era estudiante de Historia y Economía en la Rey Juan Carlos y escribió un trabajo, fue en realidad un trabajo bastante extenso sobre la violencia política de la transición y el caso de su tío Vicente Cuervo. Mi hijo ni siquiera hablaba de terrorismo, hablaba de violencia política, porque no podíamos decir que era, era... Y él intentó buscar toda la información que pudiera darle yo y alguien de mi familia, con la cual no quería hablar, porque cuando murió mi hermano, a los 2 años murió mi madre, esto fue un desastre, mi padre estuvo muy perdido, tengo un hermano que no funciona bien, o sea, es que espero que esto tiene unas secuelas, ¿no? ¿Vale? Tiene unas secuelas, ¿no? Ya digo que yo soy un afortunado, yo tengo una vida muy digna, con una pareja estupenda y 2 hijos maravillosos. Y uno de ellos escribió esto, y esto Gaizka lo encontró publicado en una revista académica importante, y como Gaizka está con un proyecto sobre ultraderecha, habló con él, se puso en contacto con nosotros. Me dijo, yo quiero que estés tú, ¿sabes? Y estuvimos en mi estudio reunidos los 3. Encontré que Gaizka era la persona que mejor escuchaba del mundo, que mejor escuchaba. Fue impresionante. Y llegamos a... Él fue el que nos dijo... Sí, o sea, yo le dije, ¿cómo puedo saber más de esto? Y él me dijo, bueno, si quieres saber más... Pide al Ministerio de Interior todo lo que tú puedas. Pide la Gran Cruz, pide el reconocimiento por la ley de memoria democrática reciente, pídelo todo y le vas a obligar a investigar. Tanto es así que el trabajo se lo dieron a ellos, porque el Ministerio de Interior encima fue al memorial y le dijo, investigad esto, a ver qué pasa. Y hicieron un informe, ¿no?, donde ellos decían, sí, y además en las diligencias que yo tengo, pone, en la primera palabra que pone es ultraderecha, diligencias por la muerte violenta de Vicente Cuervo, Calvo, no sé cuál, pero pone ultraderecha arriba, ya en el año 80 ya sabían que era ultraderecha, ¿no? O sea, esto no es un invento de ahora, de Torre Pacheco, ni de hace poco, o sea, la ultraderecha lleva muchos años y esto era así. Bueno, en definitiva, yo estoy aquí por eso, estoy aquí por mi hijo Miguel, porque todo esto sufrió un proceso que no esperábamos que le reconocieran como víctima del terrorismo, es que no lo esperábamos para nada. Y yo no esperaba, yo recuerdo que me llamó, yo estaba trabajando en Alicante en un evento y me llamó Gaizka y me dijo, tu hermano es víctima del terrorismo. Me llamó Consuelo Ordóñez también, y Consuelo Ordóñez, que no distingue entre víctimas y que cada día en un hashtag, tal día como hoy, escribe sobre un atentado terrorista y no deja a nadie atrás. Había hablado sobre mi hermano y yo quise agradecérselo cuando me encontré con la figura más potente de las asociaciones de víctimas, una persona fuerte que intentaba luchar por el reconocimiento de todas las víctimas. Claro, mucha gente ve esto, que yo vengo aquí como Juan Carlos, no como Covite, y dice, tú no eres vasco, a tu hermano lo haces una ultraderecha, ¿tú qué pintas? Bueno, pues yo estoy en Covite precisamente porque quiero reivindicar la memoria de todas las víctimas, también de ETA, y bueno, cuando escucho lo que escucho aquí de cómo se vive en el País Vasco y lo que tuvisteis que vivir en el País Vasco,
ese dolor y encima no poder expresarlo y encima no poder acudir a los entierros y no poder, o sea, yo es que yo digo, pues cuando pienso, pero si yo no soy nadie. Pero bueno, estoy aquí por eso, para reivindicar la memoria de todas las víctimas, de tu padre también, de todos. Y quiero deciros que es un honor, realmente es un honor. Y todo lo que me pidan desde las asociaciones de víctimas, de la fundación o donde sea, y yo pueda hacer, participar en proyectos o estar ahí, voy a estar. Si me lo permite mi trabajo, por supuesto, porque yo trabajo y tengo que vivir, pero sí, y de hecho, también como habéis dicho, el Ministerio del Interior me ha añadido en el programa de víctimas en las aulas, voy a hacer un curso, un taller, y he llegado aquí por eso, pero quería decir también que mi hijo ha sido muy importante, ¿no? Mi hijo ahora está doctorando en la Complutense y yo me siento muy orgulloso de él, como no puede ser de otra manera, pero creo que es un gran tipo, ¿no? Es un gran tipo, ¿no? Y nada más. Juan Carlos. Creo que, Sebastián, querías decir algo y no sé si Alicia luego quiere decir algo y ya doy el turno de palabra al público. Bueno, lo primero, deciros que las víctimas directas, en este caso como yo y como otros compañeros, somos la frustración de los asesinatos que intentaron cometer contra nosotros. O sea, no es que la intención de los malos, de los terroristas, fuera dejarnos heridos ni mutilados. O sea, siempre ha sido su intencionalidad asesinarnos. Entonces, el que nosotros estemos dando también nuestro testimonio es para que realmente vea la sociedad que dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras secuelas, somos una frustración. Somos la frustración de un asesinato premeditado, contemplado y demás. Respecto a lo que dice Alicia del tema de dar testimonios, hay veces que nos remueve, que realmente pues, nos sensibiliza delante de un grupo humano. Tengo que reconocer que dentro de nuestra asociación en la que presido somos unas 250 víctimas, de las cuales solo hay 10 que dan el paso de ir a dar testimonio en las aulas, porque para las viudas, para huérfanos, para heridos, es muy doloroso, no pueden, sabemos todas sus historias, yo las sé, y es doloroso y no pueden. Ellos mismos me reconocen que ir a dar un testimonio en una universidad es volverse otra vez a ponerse en manos de psiquiatras y de psicólogos para que le den otra cierta normalidad. Entonces, para algunas personas es muy doloroso. ¿Es gratificante para nosotros, para mí, por ejemplo, que lo doy? Sí. Pero transmitirlo tal y como vivimos ese momento y ese día es doloroso. Y yo es como lo siento. Hay mucho camino por recorrer, hay mucho que hacer. Y para que sepan que al margen de esa agresión brutal, una paliza, una agresión brutal, premeditada, para que fuera noticia a nivel mundial de lo que iba a pasar ese día por los simpatizantes de ETA, os voy a contar dos anécdotas para que sepamos y concienciemos de que lo que no pueden hacer algunos compañeros míos de mi asociación, dos anécdotas, dos historias, y las voy a resumir rápidamente. Una es la viuda de un guardia civil, que cuando su marido fue tiroteado, tardó 3 días en fallecer. Debajo del hospital, cada día se reunían un grupo de simpatizantes de ETA gritando que se muera ya, que se muera ya. 3 días hasta que falleció. 3 días. Ahí no acaba la historia de esta compañera mía de la asociación. Va un poco más allá. Nada más fallecer, en aquella época, bueno, éramos números. Nos iban reemplazando continuamente. Asesinaban a un policía, guardia civil y militar, y nos iban reemplazando. Directamente falleció su marido, le empaquetaron todo el mobiliario del pabellón donde vivía,
Y le dijeron, mira, hay que ser fuerte, afrontar la realidad, pero te tienes que marchar de la comandancia donde estás viviendo con tu hija. El mismo día se trasladó desde el País Vasco a Salamanca con la caja de su marido y el mobiliario al pueblo donde le recogió su padre. No había tiempo para más. Eso era ese funcionamiento y eso es historia de España, que ellos no se atreven a dar, pero es la realidad. La realidad de llegar allí y tirar adelante. No hay tiempo para la depresión, no hay tiempo para atender a tu hija, tienes que afrontar la realidad, enterrar a tu marido, ni ayudas económicas. En aquella época, ni ayudas económicas. Tardaban 6 meses en percibir la primera ayuda económica para tirar adelante. No sé cuánto era, pero bueno, insignificante, no podía. La otra compañera, y la resumo también, eran 2 policías nacionales asesinados en Burgos, en un hospital, y lo mismo, asesinaron a dos policías nacionales en el hospital, estaban custodiando presuntamente a uno del Grapo, vinieron, se hicieron pasar por médicos y los asesinaron, los mataron a quemarropa, les dispararon. La historia empieza aquí. Una de ellas es viuda, pero ya tiene una cierta edad, tiene unos 40 años, los hijos ya son algo mayores, económicamente más o menos van bien, pero la otra es muy jovencita, no sé si tendría 23, 24 años, y se queda, o 25, no lo sé exactamente, muy jovencita, y se queda con 3 niñas. 3 niñas. Esto me lo han explicado sus propias hijas porque la madre a fecha de hoy no está bien. Hay que entender que las secuelas siguen estando. ¿Cuál es la historia? La historia es que esas 3 chicas, ¿vale? Son las huérfanas, no sé si tenían 6, 4 y 2 añitos. La pequeña tiene un trastorno de la personalidad, ¿no? Deficiencia intelectual, como le llamen ahora, una discapacidad intelectual, con 2 añitos, y se queda ella. Cuando van a enterrar a su marido, el otro compañero tiene recursos suficientes para pagar un nicho. Y esta pobre, después de sufrir lo que está sufriendo, pues no tiene recursos económicos. El Ayuntamiento de Burgos decide enterrarlo en una fosa común. Esto es real. Pasado 15 días o 20 días, el mismo consistorio entiende de que realmente no han hecho las cosas bien y decide que lo van a exhumar y le van a poner un nicho. Y le dicen a la viuda que vaya a reconocerlo. Por supuesto, es incapaz de ir a reconocer a su marido 10, 15, 20 días, no sé exactamente, a reconocerlo. Va un hermano del asesinado a reconocerlo, lo exhuman y le dan un nicho. Todo esto continúa. Psicólogos, psiquiatras no había. Y si los habían, no estaban al alcance de todo el mundo. ¿Cuál era la mejor medicación? Rondar por las calles de Burgos, beber alcohol, las 2 viudas, los otros, los huérfanos ya eran más grandes, pero la que tenía los niños más pequeños iban detrás de ella como si fueran perritos. A las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, detrás de la mamá, ahí sentados, dormidos y tal. La madre, alcohólica, bueno, de todas las formas. Esto es comentado, me ha relatado la hija. A fecha de hoy, pues, tienen tanto las huérfanas, tienen problemas emocionales, la otra tiene una deficiencia y la otra está en el anonimato por circunstancias. Pero es que la madre sigue estando mal, muy mal. Y está con una persona que tiene una deficiencia intelectual. Entonces, ¿cuál es la labor de las asociaciones? Intentarle darle cobertura a esos huérfanos que, aunque tengan 40, 45 años, están sin trabajo, económicamente mal. La huérfana está pues, en unas condiciones también pues, con la mamá está mal. Esa es una labor que la sociedad tiene que entender y que eso es historia de España. Y son dos relatos a mayores de todo lo que hemos vivido. Y tú, Alicia, que yo te he escuchado en otras ponencias, hoy aquí no lo has dicho, porque tenemos tantas cosas en la cabeza que decir, pero, por ejemplo,
yo te llegué a escuchar algo relacionado con el tema de las Navidades, cómo pasabais las Navidades en casa. Me gustaría que lo transmitieras tú. Es algo que lo digo de una forma, bueno, quizá un poco... Pero realmente es así, son las secuelas que queda después de la muerte de un padre y por esa causa. Una de ellas son Navidades tristes para siempre. Yo era cuanto más veía llorar a mi madre cuando en Navidad llegaba Año Nuevo y yo de pequeña y de joven quería que esa hora no llegara nunca. Era como cuando tienes que ir al dentista, siendo un crío, y es mañana y faltan 3 horas y faltan 2 y querer dilatar el tiempo, pues eso me ocurría a mí en Navidades, que no llegaran las 12, porque yo veía el dolor de mi madre. Claro, ese dolor que lo veía durante todo el año en muchas ocasiones, pero no sé por qué tengo marcadas yo esas Navidades. Entonces, nunca las he podido disfrutar, quizás hasta que han nacido mis hijos. Y ahí he tenido que ponerme, bueno, pues un salvapantallas y decir, jolines, que al final, ¿qué culpa tienen ellos de estas secuelas y de esta tristeza que yo tengo? Que ellos no la sufran, porque ya sufren otras consecuencias por ese motivo. Mi abuela nunca volvió a celebrar una Nochebuena y con los años yo digo, qué triste que mi abuela no pudiera juntarse con el resto de su familia. Le seguían quedando 2 hijos, tenía nietos y esa noche cenaba lo que tocara ese martes. Y ese martes tocaba una tortilla francesa, pues es lo que cenaba. No quiso nunca juntarse con nadie de la familia. Y pienso en esa tristeza de esa madre, en esas Navidades cuando todavía hay niños pequeños que se tenía que seguir disfrutando por esos niños. Y no fue así, daba igual que llegaran los Reyes, que llegaran cargados, llegaba hasta Papá Noel. En mi familia, mi madre, por querer suplir esa ausencia y con muchísimo esfuerzo, nos llenaba de regalos en Navidad. Papá Noel venía y los Reyes Magos venían. En los 80, Papá Noel no llegaba a ninguna casa, solamente llegaban los Reyes. Hoy es otra historia. En mi casa llegaban y nosotros, recuerdo que tuvimos la primera consola que hubo en el mercado de videojuegos, mi hermana y yo la tuvimos, y pedíamos cualquier muñeco y ahí lo teníamos en Navidad. Pero daba igual, es que nos daba lo mismo. Es que yo no quería levantarme el día de Navidad y ver cosas en el salón, porque yo sabía que mientras estaba abriendo cosas en el salón, mi madre estaba llorando. Y para mí era un sufrimiento tremendo el ver llorar a mi madre, tan continuo. Bueno, luego ya nacieron mis hijos y es verdad que las Navidades ya las he vivido de otra manera. En mi casa han seguido yendo los Reyes, Papá Noel y quizá ahora las estoy disfrutando. Pero cuando eres niño y ahora lo recuerdas y dices, jolín, qué pena que yo llegaba el día de colegio a los 3 días y yo no disfrutaba como el resto de los niños contando lo que le habían traído o no habían traído. Así eran las Navidades. Creo que he hablado demasiado. Finalizo diciendo por qué estoy aquí respecto al tema a nivel judicial. Yo desde bien joven, al ser policía, puse delante de las autoridades judiciales a todo tipo de sujetos, desde violadores, traficantes, maltratadores, ladrones, de todo tipo. Y el día que necesité justicia, no la obtuve. Y aunque es duro recordarlo, es así. No, ni la obtuve ni la obtendré nunca. Y esa es mi forma de plantearlo. He visto que la sociedad se acaba haciendo eco de lo que estamos promoviendo las asociaciones, las víctimas del terrorismo. He de decir, y lo dije en Salamanca, en la universidad, que agradecer a las universidades, al mundo académico que ha llegado tarde.
ha llegado tarde, pero gracias a Dios el mundo académico está ahora con nosotros, nos apoyan, nos ayudan y esperemos que algún día la política sea política y se mantengan al margen de la ideología y que estén a favor de las víctimas del terrorismo. Nunca fue un objeto nuestro ser víctimas del terrorismo, para nada, para nada. Y cuando la sociedad y las personas que apoyan estos modelos políticos entiendan que víctimas pueden ser cualquiera, como se suele decir, ¿no? ETA ya no mata, pero existen otro tipo de terrorismo. Existen otro tipo de terrorismo y que si realmente no dan el salto es porque la labor que hace la policía, la Guardia Civil, es muy seria. Nadie elige ser terrorista, nadie elige ser víctima. Entonces tienen que ser conscientes de que nosotros estamos aquí, en el mundo de las asociaciones, para acoger a las personas que puedan venir. Yo de las últimas personas que hemos metido en nuestra asociación fue la viuda y los hijos del periodista asesinado en Burkina Faso. Estaban Roberto Fraile, David Beriain y el holandés. Nosotros tenemos en nuestra asociación a los hijos y a la viuda de Roberto Fraile. He de reconocer que, a diferencia de vosotros, de Alicia y de ti, Juan Carlos, ese proceso reconocido 40 años después, en el tuyo ni se sabe también, un montón de años, el mío, la administración lo reconoció en torno a 7 años después. 7 años después de procesos judiciales y de tal. Pero, por ejemplo, en el tema de los familiares de Roberto Fraile, yo creo que la celeridad fue muy buena. Se pusieron en contacto conmigo, yo les puse en contacto con la Dirección General de Apoyo y la Atención a las Víctimas del Terrorismo y yo creo que en menos de, igual te digo, 6 meses, 8 meses, la Administración resolvió. Y eso es un gran avance para todo lo que representamos el mundo de las asociaciones y demás. Ahí estoy viendo a Cristina, que también está haciendo una labor muy buena, Cristina Cuesta, víctima del terrorismo y gerente de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Es otro valor añadido en la lucha de la memoria. Y nada, simplemente agradeceros tanto a Gemma como a todos los que os he agradecido la estancia y la jornada de este día. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Sebastián. Gracias, Alicia. Gracias, Juan Carlos. No sé si en el público hay alguna pregunta. Cristina, por ejemplo, quiere intervenir. Detalles en su día a día, en la cantidad de esfuerzos, ¿no? De esfuerzos, de momentos, de emociones. Y creo que es un aprendizaje constante. Me siento muy orgullosa de pertenecer a un colectivo que ha aportado, y no en pasado, sino aporta y seguirá aportando muchísimo a la convivencia democrática y a la transmisión de valores, y no hay más que escucharos para tener una vez más esa convicción y esa certeza. Sí me gustaría preguntaros, porque hay una frase que se repite muchísimo y bueno, y tiene sentido, pero es una absoluta obviedad, ¿no? Que a veces desde mi punto de vista desdibuja lo verdaderamente importante. Y me refiero a la frase que se utiliza constantemente de la pluralidad de las víctimas del terrorismo, que es una obviedad porque todas somos diferentes, tenemos nuestras propias ideas, nuestras circunstancias, nuestra manera de ser, pero yo creo que cuando se utiliza a veces
se desdibuja o se oculta lo que verdaderamente nos une, ¿no? Para mí, personalmente, lo que nos une es la voluntad de los asesinos o los que intentaron acabar con nosotros o con nuestros familiares y trastocando para siempre nuestras vidas. Y eso creo que tiene una fuerza independientemente de nuestras obvias diferencias. Y yo me centro en esa idea fundamental, ¿no? En la injusticia profunda de cada uno de los atentados que se han cometido contra personas concretas en las vulneraciones masivas a los derechos humanos durante más de 50 años, ¿no? Y en nuestras respuestas, que han sido siempre pues, muy variadas, pero siempre positivas a favor de la ley y el respeto. Entonces, mi pregunta concreta es, porque ya los tres, y bueno, y Juan Carlos próximamente va a empezar a ir a las aulas, y creo que en esta fase de lo que se llama postterrorismo, creo que es un nudo, bueno, como reconoce el Centro Memorial y el propio Ministerio del Interior y todas las comunidades autónomas que se dedican a potenciar estas actividades, creo que es un área de trabajo central y un papel central de las víctimas del terrorismo en esta fase en la aportación, en la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones que afortunadamente no están sufriendo de forma directa el terrorismo. Y voy a la pregunta concreta. Juan Carlos, en lo que tú te puedas imaginar en tu testimonio, y Alicia y mi compañero Nogales, ¿cuál es la idea central o qué creéis que es el nudo o la esencia de lo que podéis aportar en las aulas a los jóvenes? Voy a ser muy breve. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que desde luego no es una frase mía, ni mucho menos, la he oído mucho. Las víctimas somos gente de paz. Las víctimas somos gente de paz. Y a mí es lo que me gustaría transmitir. O sea, creo que nadie se ha tomado la justicia por su mano. Creo que todo el mundo ha sufrido el retraso de los procedimientos judiciales, el retraso de investigaciones y muchas cosas, y nadie ha hecho nada que pudiera ser contrario a la ley. Todo lo contrario. O sea, ha sido... Y esto es lo que a mí me gustaría transmitir, que efectivamente somos plurales, todo esto es evidente, pero, y tú decías, nos une, que hemos sufrido, tal, pues yo creo que lo que nos une es que somos gente de paz. Y eso sí que es algo que creo que hay que contarlo a las aulas. Y que hay que contarle a las aulas que la crispación no lleva a nada, sino a generar más crispación y que puede llegar a ser violencia. Y que a pesar de todo y de nosotros, y de yo en mi caso poder estar en contra de un determinado grupo político, tengo que ahora está haciendo cosas, ¿vale? Pues tengo que decir que soy gente de paz y que voy a combatirles con la palabra. Eso es el mensaje más importante. Yo te voy a contestar al tema de la pluralidad. Tú párate a pensar que, y lo sabes perfectamente, han sido asesinados cerca de 1.500 personas, más de 5.000 heridos. De esos 5.000 heridos y de sus respectivas familias, de los asesinados sus respectivas familias. Pues habrá más de 20.000, 30.000 personas vinculadas directamente a lo que ha sido el terrorismo. Tiene que ser plural, porque realmente lo que cada uno piensa tiene que quedar en su ámbito privado, desde mi punto de vista. Cuando representamos a colectivos o vamos a dar testimonio, lo que no podemos es enaltecer algo que realmente estamos en contra, que es la defensa de nuestro testimonio con la palabra. Todo se puede defender en este mundo, pero con la palabra. Entonces, la representatividad nuestra tiene que ser esa, dejar a las nuevas generaciones. Ninguna de las víctimas que conozco yo
se ha tomado la justicia por su mano. Ninguna, tú también lo sabes, no hay ninguna que se haya tomado la justicia por su mano. Y el dolor es brutal. Y hemos llegado a tener los medios para poder llevarlo a cabo. O sea, este tipo de venganzas y estas cosas, hemos llegado a tener medios. Yo, sin ir más lejos, hasta que entregué mi arma reglamentaria, se te pasan muchas cosas por la cabeza. Y claro, cuando no hay justicia, uno a veces trata de conseguirla, porque eso se llama resarcimiento. O sea, de alguna de las maneras busca justicia. Entonces, la justicia o tiene que ser social, administrativa, judicial, pero tiene que haber justicia. Porque si no hay justicia, estamos en un espacio que realmente te llega a cometer alguna locura. Y yo he tenido momentos de esa locura. Después de años, yo he estado en alguna taberna, armado, y todo eso que comentamos de la venganza, se te pasaban cosas por la cabeza. Bueno, yo no hallé justicia en los juzgados, ni en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ni en la Audiencia Nacional. Yo no encontré justicia. Entonces, si tú no encuentras esa justicia, hay veces que tu propio cuerpo te pide que tiene que haberlo. Y estar dentro de una taberna y tener al lado muchísimos simpatizantes de ellos, se te pasa por la cabeza sacar tu arma reglamentaria y hacer tu propia justicia. Tirar luego tu arma reglamentaria y entregarte a tus compañeros, por supuesto, ¿no? ¿Pero qué hubiese conseguido? Resarcirme yo. Mis 2 hijos hubiesen sido señalados, mi mujer señalada y yo lejos de mi familia. Esa es la pregunta que uno se hace. Por tener satisfacción personal hay que valorar también lo que yo pierdo. Y ahora sé que tanto Alicia como Juan Carlos, como tú, somos para toda esta generación que vienen de ahí, estos que ahora están, como le llaman, están ahora en un espacio, los simpatizantes de ETA están en modo silencioso. Están ahí, bueno, están silenciosos, tienen poder, pero están silenciosos, ¿no? Es un silencio latente, porque saben perfectamente que los que estamos dando testimonio, estamos luchando, nos está costando arrancar. Entonces, bueno, es lo que te quería decir. Lo que te quería decir que realmente el resarcimiento tiene que llegar de alguna manera, aunque sea institucional. Bueno, pues muchísimas gracias a Sebastián, Juan Carlos, Alicia. Creo que ha sido un honor escucharos, como ya pensábamos. Estoy segura también que al público y a mí, por supuesto, nos gustaría seguir escuchándoos, pero tenemos que terminar. Y quería agradeceros vuestra también valentía para exponeros en público, sea sanador, no lo sea, pero es valiente, ¿no? Mostrarse como uno es, abrirnos los ojos, abrírselos a toda la sociedad, ¿no? Que nos demos cuenta de la importancia que tiene que las víctimas estén en el centro. Aquí hemos hecho un curso donde hemos participado personas desde distintos ámbitos, también las personas que están apuntadas al curso vienen desde diversos ámbitos y disciplinas, y como todos tenemos que ir al final hacia el mismo punto, que es las víctimas, que la violencia nunca esté justificada, que haya una deslegitimización, y agradeceros, ya que tengo el uso de la palabra, y estoy segura de que todos queremos dar un aplauso. Y ahora vamos a hacer el acto de clausura y entregaremos los diplomas del curso. Gracias. Muchas gracias. Has hecho muy bien.
Sí, pararemos. Eso. Bueno. Vamos a hacer el acto de clausura, que en el fondo no es más que dar las gracias al Centro Internacional Antonio Machado, al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Es una suerte poder contar con estas ediciones ya consolidadas, en las que creo que puedo decir que todos aprendemos y nos llevamos mucho para pensar, mucho para reflexionar, mucho para trabajar. Así que muchísimas gracias por prestarnos esto y por favorecerlo, propiciarlo, promoverlo. Por supuesto, muchísimas gracias a los ponentes, que son los que hacen posible que el curso salga adelante, a Gemma, que ha sido codirectora del curso, y a todos los asistentes que habéis venido y que hacéis también que podamos hacer el curso, ¿no? O sea, el que haya asistentes, también os animo a que nos hagáis publicidad, ¿no? Y que digáis a la gente lo que merece la pena venir a los cursos organizados por el CIAM y el Centro Memorial de año en año.